Bueno, buenos días, espero que se encuentren todos bien. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las tipologías textuales. ¿Qué significa esto de tipologías textuales? Bueno, los tipos de textos, ¿sí? Hay textos de tipo instructivos, ¿sí? Que son aquellos destinados a decir cómo se hace algo, ¿sí? Por ejemplo, una receta de cocina es un texto instructivo. Cómo armar algo, ¿sí? Un rompecabezas es un texto instructivo. Cómo se juega a un juego de mesa, ¿sí? El procedimiento para llegar a cómo se juega un juego de mesa es un texto instructivo. Por otro lado tenemos textos explicativos, ¿sí? Aquellos que están destinados a decir qué es algo. Si el texto explicativo es, si yo tengo este control remoto, digo, esto es un control remoto y sirve para controlar diferentes aparatos desde diferentes lugares porque tiene un sensor en la parte superior que hace que se activen, en este caso el aire acondicionado que está acá. Eso es un texto explicativo, es decir, ¿qué es esto? Por otro lado tenemos el texto descriptivo. El texto descriptivo es aquel que responde a la pregunta ¿cómo es algo? ¿Sí? Para decir cómo es algo hay diferentes recursos, ¿sí? Para llegar a formar un texto descriptivo hay diferentes recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Los más utilizados es el uso de adjetivos y de adjetivos que forman el grupo de los adjetivos descriptivos, en este caso los adjetivos calificativos, es decir, aquellos que aportan cualidades, y los gentilicios, que son aquellos que aportan información acerca del origen de las cosas, ¿sí? Creo que esto lo habíamos visto alguna vez cuando vimos los adjetivos, ¿no? Si yo digo el perfume francés, la pasta italiana o la carne argentina, ¿no? Ese francés, italiana, argentina son adjetivos gentilicios. Por otra parte, ¿sí? Quiero que veamos, vamos a ver un fragmentito de la novela que leímos, que es Los vecinos mueren en las novelas. Recuerdan la parte en que el vecino, John Bland, va a visitar, ¿sí? a su vecina y está en la casa de ella, de la anciana, de la señora Emma Greenwood. Y este fragmentito dice así. John siguió a su anfitriona por un pequeño recibidor hasta la sala. La luz de la tarde entraba por dos grandes ventanas, cuyos cristales emplomados dejaban ver el pequeño parque que acababa de cruzar y, detrás, como en un cuadro, una pequeña vista de la campiña. John echó una breve ojeada al lugar. El ambiente era cálido, elegante y un tanto abigarrado de muebles y adornos. Y de libros. Parecían dispersos por todas partes, no solo en la importante biblioteca que se levantaba hasta el techo al final de la sala. Sin embargo, le pareció agradable. Salvo por ese olor a telas añosas que percibía desde que entró y la hilera de fotografías sobre la repisa de la chimenea, en cuyo centro se destacaba, con un horrible marco dorado, la reina. Viejas inglesas, pensó, y miró a su anfitriona. ¿Cuántos años tendría? ¿70? ¿80? Nunca pudo calcular la edad de la gente anciana. Tampoco le interesaba. Para él todos tenían la misma edad. Eran viejos. Bien, este es el fragmento. Fíjense que está diciendo cómo es el lugar, ¿sí? El lugar donde se encontraban John y la señora Greenwood. El origen, la procedencia de la señora Greenwood, sabemos que la señora Greenwood es inglesa y, para los que leímos toda la novela completa, ¿sí? Sabemos que John Bland es irlandés. Es decir, hace como si representara una fotografía, como si uno viera una fotografía del lugar y nos cuentan cómo es algo y tenemos que imaginarlo. Eso es un texto descriptivo. Y no sé si notaron que está lleno de adjetivos. Pero no solamente de adjetivos, sino de otros recursos, que también es otro recurso muy propio del texto descriptivo, que es las imágenes. ¿Sí? Este recurso consiste en mostrar elementos que tienen algún tipo de efecto sobre nuestros sentidos. ¿Sí? Fíjense que, bueno, tenemos 5 sentidos, ¿no? El oído, la vista, el gusto, el tacto. Eh,
faltó uno. Oído, vista, tacto, gusto y olfato. Ahí estamos. Bueno, tenemos 5 sentidos. Y fíjense que acá hay algunos fragmentos que hacen que nosotros podamos sentir esto a través de alguno de nuestros sentidos. Fíjense que dice, el ambiente era cálido, ¿sí? Cálido, ¿sí? Refleja el calor. Y es más, al final dice, creo que estoy muy abrigado, dijo John, ¿sí? El calor es una imagen que afecta sobre el sentido del tacto. En otro fragmento dice, salgo por ese olor a telas añosas, ¿sí? Fíjense que ahí hablamos de un aroma, está sintiendo un olor, por lo tanto es una imagen que afecta al sentido del olfato. Dice, la luz de la tarde entraba por 2 grandes ventanas, ¿sí? La luz, fíjense que eso es una imagen que afecta al sentido de la vista. Bien, esto es el tema de las imágenes sensoriales, que así se llaman, imágenes sensoriales, es uno de los recursos también más utilizados para este tipo de textos. Entonces, en resumen, tipologías textuales, tipos de texto. ¿Qué es el texto descriptivo? Un texto destinado a decir cómo es algo. ¿Cuáles son los recursos? El uso profuso de adjetivos, ¿sí? Una gran cantidad de adjetivos, y el uso de imágenes sensoriales, es decir, aquellas que tienen algún tipo de afección sobre nuestros sentidos. Bien, dicho todo esto, ¿sí? En poquito tiempo nomás van a recibir una actividad relacionada con este tema. Espero que les vaya muy bien y nos vemos pronto.